Bien, una disculpa, no había grabado, nada más lo voy a repetir para quien quiera ver la grabación lo tenga. Estábamos hablando del objeto procedimiento, que es un objeto que nos va a servir para hacer consultas o modificaciones a la base de datos, ¿ok? Entonces, cuando yo necesito acceder a la base de datos, voy a hacer uso de un comando que se llama for each. Este comando nos va a acceder o nos va a permitir acceder a la base de datos y la pregunta es, ¿a qué tabla es a la que va a acceder? Un elemento para indicarle al for each la tabla a la que voy a acceder sería ponerle después de for each el nombre de la transacción a la que yo hago referencia. Cuando tú pones el nombre de una transacción, a esto nosotros le denominamos transacción base. La transacción base va a ser el nombre de la transacción cuya tabla física asociada deseamos recorrer. Y les ponía el ejemplo que una transacción de 2 niveles llamada flight me va a generar 2 tablas. Una tabla llamada flight y otra llamada flight seat. Si yo quiero hacer referencia a los atributos del primer nivel, cuando hago un for each, voy a poner for each flight. ¿Ok? Con eso yo estoy indicando que a la tabla física a la que yo quiero consultar es flight. Si quiero hacer referencia a los atributos que corresponden a flight seat, voy a poner for each, nombre del primer nivel de la transacción, punto, nombre del subnivel al que quiero hacer referencia. En este caso solamente hay un subnivel que es seat. Si hubiera más, entonces yo nada más pongo flight, punto, nombre del nivel. ¿Ok? Entonces, mediante el base transaction o transacción base, GNexus puede determinar la tabla a la que tú vas a hacer con la navegación o consulta. Ahora, podrían ustedes preguntarme, oye, Event, ¿y qué pasa si yo no le especifico la transacción base? ¿Qué es lo que hace GNexus? Bueno, cuando tú no le especificas una transacción base, GNexus va, o en este caso el for each, va a ver todo lo que se encuentre dentro de él. A todo lo que se encuentre me refiero si tenemos un ordenamiento, si tenemos un filtro o la impresión de algo. Todo lo que esté contenido dentro del for each que contenga atributos le va a ayudar al for each a determinar la tabla a navegar. Ahora vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que dentro de este for each yo no puse, bueno, voy a hacerlo acá en GNexus. Voy a usar cualquier objeto. Voy a poner procedure. Voy a poner samples. Haciendo referencia a esta transacción, ¿ok? Si yo pongo for each en for y pongo, por poner un ejemplo, que en el layout, que es la parte del diseño dentro de un print block, inserto el atributo flight ID, por poner un ejemplo. Solamente pongo flight ID, no pongo nada más, ¿ok? Cuando yo en este for each pongo print, que es mi comando de impresión, print block 1, lo que hace GNexus es identificar lo que hay adentro del for each. En este caso, lo único que yo tengo es flight ID. Entonces, siempre para optimizar la consulta a la tabla que va a ser el for each, lo que hace es buscar la mínima tabla extendida que contenga la información. ¿Se acuerdan del concepto de tabla extendida? ¿Quién me podría decir? ¿Quién me podría decir cuál es el concepto de tabla extendida? Son todas las tablas a las que se pueden acceder desde, o sea, que tienen conexión con la tabla base, que están relacionadas con la tabla base. Ok, ¿y qué tipo de relación es la que buscamos? Muchos a uno. Muchos a uno, es correcto. Todas las tablas que tengan relación n a 1, directa o indirecta. Entonces, vamos a suponer el siguiente ejemplo. Yo voy a poner view, tables, control N. No los quiero entretener mucho, nada más como para que nos quede claro cómo es que va a estar trabajando
GeneXus. Voy a agregar un diagramita y voy a arrastrar algunas tablas. Por ejemplo, country, country city, customer y attraction. Acá tengo a country, que está relacionado ahí voy a agregar category. Ok, entonces fíjense. Acá yo tengo un modelo, ¿sale? Si yo, por ejemplo, pongo en este prim block, quito flight y voy a poner attribute country name. No, category. Category name. Si yo pongo category name y dejo a mi for each así, GeneXus dice, ok, de acuerdo con el diagrama, la mínima tabla extendida que contiene al valor category es categoría. Por lo tanto, la tabla base sería categoría. Pero si por alguna razón yo agrego dentro del prim block a el atributo attraction, en este caso attraction name, GeneXus diría, ok, ya tienes dos elementos. Desde category yo ya no tengo acceso a attraction. Por lo tanto, la tabla base de este for each ya no sería category. ¿Quién sería? Attraction. Attraction, exactamente. Entonces, cuando él tiene elementos, siempre va a buscar la mínima tabla extendida que los contenga. Otro ejemplo que yo les podría poner es, bueno, voy a quitar category y voy a quitar a mi atributo de attraction. Y ahora voy a agregar a country ID. Pongo a country ID y GeneXus va a decir, la tabla base es country, pero de repente yo agrego otro atributo que sería city name. GeneXus va a decir, ok, desde country yo ya no puedo llegar a city. Entonces mi tabla base va a ser country city. Oye, Ivette, pero country name no se encuentra en country city. Ok, no se encuentra, pero forma parte de su extendida. ¿Ok? Entonces, la mínima extendida que me permite acceder al nombre de la ciudad y al nombre del país es country city. Por lo tanto, mi tabla base sería country city. ¿Ok? Y entonces ustedes me podrían decir, bien, Ivette, entonces, dependiendo de los elementos que tú pongas, en este caso en el prim block, pero también pueden ir en un order o pueden venir en un where. Si todo eso le ayuda a GeneXus a determinar la tabla base, ¿qué sentido tiene que yo le ponga un base transaction? Bueno, porque a lo mejor a mí me interesa ver todos los países que tienen las atracciones, pero no quiero ver ninguna atracción. ¿Ok? Si yo lo dejo solamente con estos datos, en este caso, country name, city name, y a lo mejor quiero ordenar por country name, todo el contexto que yo estoy poniendo aquí, ¿a quién estaría haciendo referencia? Si yo hiciera esto. A country. A country, pero yo no quiero ver la lista de países. Quiero ver la lista de países que tengan mis atracciones. Quiero ir a otra tabla. El que tú pongas un base transaction le ayuda al for each a tener esa determinación de la tabla a la cual se quiere posicionar. ¿Ok? Entonces yo pongo for each attraction y con este for each attraction nosotros ya vamos a poder ver la lista de países, pero de las atracciones.
Ahí estamos cambiando la navegación. ¿Se entiende? Entonces siempre, o nosotros recomendamos que usen el base transaction. Ahora, GeneXus no va a ser magia. Por ejemplo, si yo aquí quiero poner a customer name, si nosotros revisamos, customer directamente no está relacionado con attraction. Por más que yo le ponga tabla base attraction y ponga customer, ahí yo tendría un error. Cuando tú vayas a guardar el objeto, en el output te va a decir que hay un atributo que no está instanciado en la tabla base que le corresponde a tu for each. Por lo tanto, va a haber un error al ejecutar si es que yo quiero navegar a attraction y obtener el nombre del cliente. ¿Sale? Pero bueno, esto es importante que nos quede claro, que el base transaction nos ayuda a determinar la tabla física a navegar. Pero tenemos que saber que lo que esté contenido dentro debe formar parte de su extendida para que puedan ser consultados. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, bien, sí, gracias. Muy bien. Entonces, transacción base es uno de los conceptos. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Me dice, requerimiento. Nos solicitan un listado de todos los clientes ordenados alfabéticamente por su nombre. Acá nosotros vamos a tener una entidad que se llama Customer, donde voy a tener toda la lista de clientes. Entonces, yo voy a poner for each, tabla base, Customer, y para especificar un ordenamiento, vamos a usar una cláusula llamada order. ¿Ok? Aquí la primera pregunta sería, ¿qué elemento puedo poner para ordenar? En este caso, tú vas a poder ordenar por cualquier atributo de la tabla base o de su extendida. Suponiendo que Customer tuviera relacionado Country, yo podría ordenar por el nombre del cliente, por el ID del cliente, cualquier otro elemento que se tenga en la entidad cliente o cualquier elemento que forme parte de Country. ¿Ok? Entonces, ¿por qué atributos voy a poder ordenar en un for each? Por cualquiera que forme parte de la extendida de la tabla base del mismo. ¿Ok? Aquí yo le estoy diciendo que quiero una lista de clientes ordenados por nombre. Cuando tú le especificas un orden, el ordenamiento es ascendente. Ajá, A, B, C, D. Pero ¿qué pasa si yo quiero un ordenamiento descendente? Lo único que vas a hacer es poner entre paréntesis el atributo por el cual quieres ordenar. ¿Ok? Si deseas más de un ordenamiento, simplemente los atributos se separan por comas. Order, customer name, coma, country name. Si es que yo quisiera que primero se ordenen por el nombre del cliente y después por su país, si fuera el caso. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a estar haciendo ese tipo de ordenamiento. Bien, GeneXus permite ordenar por el valor de un atributo que está en la tabla que estamos recorriendo, que sería tabla base, o también por su tabla extendida, que era lo que comentábamos hace un momento. ¿Ok? Aquí yo tengo el campo. Ahora, en cuanto a los ordenamientos, me voy a regresar acá. Ustedes, ahora que han estado haciendo sus ejercicios, a lo mejor se dieron cuenta, hicieron una lista de parques, por poner un ejemplo. Y después nos decía que lo ordenáramos por ID. Si tú, bueno, aquí un punto importante que no les había dicho. Cuando tú haces un for each, si no le especificas un order, GeneXus de manera automática te va a ordenar por la llave primaria de la tabla base. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy haciendo una consulta a la tabla de clientes, me van a aparecer todos los clientes ordenados por ID. Eso es por defecto. Si tú no especificas un orden, se van a ordenar por llave primaria. En caso contrario, nosotros lo vamos a usar mediante la cláusula orden. Entonces, hago mi listado y me sale todo bien. Y después me dicen, hay que ordenarlo por el nombre del parque.
y yo le pongo un order amusement park name. Cuando reorganizan, ustedes han observado que cuando hacen un procedimiento nos manda un listado de navegación. Esos listados de navegación es importante que ustedes se acostumbren a leerlos. ¿Por qué? Porque ahí nos va a mostrar información de las tablas a las cuales nosotros vamos a estar navegando. Por ejemplo, yo aquí tengo un listado, vamos a ver. Vamos a ver qué es este. Sí. Ah, ya sé cuál es este listado. Bueno, este está sencillito. Tengo aquí a country. Voy a hacer uno más mejor. Voy a usar el de samples. Y voy a poner country y attraction. ¿Se acuerdan que vamos a poner la regla output file? Observen que del lado derecho tenemos lo que se llaman snippets, que son trozos de código, los cuales tú solamente puedes arrastrar y ya te pone toda la sintaxis. Ahora, también quiero que observen, no sé si ya lo habían percibido, que por ejemplo, si yo me posiciono sobre output file, ahí hay un shortcut que dice OFIL. Aquí me pongo y en la parte de abajo dice OFIL. ¿Sí la alcanzan a ver? Si yo, por ejemplo, escribo OFIL tabulador, Gnexus ya me pone toda la sintaxis. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a usar el puro teclado, podemos usar esos shortcuts para escribir más rápido. Aquí yo le voy a poner listado y en formato le voy a poner PDF. Luego, en el layout les recuerdo, tengo attraction name, country name. En el source voy a poner for each attraction, no le voy a poner ordenamiento y solamente el print. ¿Ok? Luego, si ustedes, aquí por ejemplo, fíjense, para el for each, acá nosotros tenemos trozos de código, también snippets. Si yo quiero poner un for each con un when on, dice FEN. Si yo pongo FEN tabulador, ya nos pone el esqueleto, para que ustedes nada más tengan que escribir el código. Si quiero un for each sencillo, FE, y ahí ya me lo pone. ¿Ok? Entonces, estos trozos de código que puedan estarle ahí leyendo para que se aprendan esos accesos rápidos. Ok, entonces, yo le voy a poner a este listado, voy a hacer uno sencillo nada más para mostrarle las generalidades. En main le voy a poner true, en call protocol, HTTP. Recuerden que un objeto procedimiento es procedural. Eso significa que, ¿cómo se dice? Iba a decirles, perdón, me distraje. Ay, perdón, aquí me falta. ¿Qué quería decirles? Me perdí, perdón. Procedimiento. ¿Qué quería decir? No me acuerdo qué quería decirles. Ahorita sí me acuerdo, les recuerdo. Entonces, fíjense. Voy a hacer... ya recordé. Los procedimientos son objetos batch. ¿Qué quiere decir? Muchas gracias que me dijeron lo que me estaba faltando. Los procedimientos es un objeto que no tiene vista en pantalla. Es un proceso que se genera por abajo, por así decirlo. Es un proceso batch. Normalmente lo vamos a estar usando para modificar la base de datos, que es un objeto que lo invoca y hace una acción. Cuando ustedes quieren mostrarlo en pantalla, en este caso un listado PDF, es por ello que tenemos que hacer uso de la regla output file más las propiedades del objeto, que sea un objeto main para que pueda ser ejecutable y que tenga una salida en pantalla de tipo HTTP. ¿Ok? Si no ponemos estas configuraciones, pues no lo vamos a poder ejecutar. Entonces, fíjense, antes de yo dar un F5, le voy a dar en View Navigation, porque normalmente nosotros hacemos el ejercicio F5 y a revisar qué pasó en ejecución, ¿ok? Aparece ese listado de manera automática, pero muchos
no se acostumbran a verlo. Yo quiero que ustedes tengan la costumbre. Ahorita son listados muy sencillos, pero ya en la realidad que sean tablas que tengan más complejidad, este listado de navegación nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a observar. Cuando tú haces un listado, te va a poner un for each y la tabla base que está tomando, en este caso es attraction, for each attraction. Si tú no le especificas un orden, él siempre te va a ordenar por llave primaria. En este caso me dice order attraction ID. Como no hay filtros, va a ir del primero al último registro. ¿Ok? Y la tabla base es attraction, pero va a ser un tipo join internamente hacia su extendida, que es country, para poderme traer el nombre del país. ¿Ok? Entonces, siempre que tú hagas un listado, él te va a mostrar las navegaciones que va a estar generando. Y son las que nosotros tenemos que estar revisando para saber qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, si yo ejecuto ese listado, que en realidad no tiene ni formato ni nada, pero eso ya ustedes con calma lo hicieron en su práctico, vamos a ver que voy a tener la lista de mis atracciones. Ahora, cuando yo regreso y le voy a poner order attraction, de este también acuérdense que ponemos control barra y podemos ir viendo los nombres de los elementos para no estar escribiendo todo, ¿no? Porque de repente podemos tener errorcitos y pues también agilizamos la parte de la captura. Bien, entonces fíjense, aquí yo le estoy cambiando la navegación, le estoy poniendo order attraction name. Attraction name es un elemento que forma parte de la extendida de attraction, por lo tanto no voy a tener ningún problema. Acá yo ya tengo mis atracciones, ¿ok? Empieza Museo de Antropología, que es el ID 1. No puse el ID, ahorita lo voy a agregar para que lo puedan ver. 1, 2, etcétera, ¿no? Pero vamos a recordar que en el 1 estaba Museo de Antropología y en último lugar, doy clic, tengo a una que hice nueva nada más. Y, por ejemplo, Estatua de la Libertad está en el 3. Bien, me voy a ir a Genexus nuevamente. Acá en mi layout voy a ponerle insert attribute attraction ID y la vamos a poner de este lado. También en el video nos decía, si tú seleccionas todas, vamos a suponer que este está acá. Seleccionas todas, me pone en puntitos negros le doy a alinear. En este caso voy a poner top, la parte de arriba, y todos quedan alineados con respecto al que está con los puntitos oscuros. Bueno, entonces fíjense, acá yo estoy cambiando el ordenamiento. Voy a ejecutar para que vean que siempre que ejecutamos hay un listado de navegación. Acá ya me lo actualizó, pero de repente si yo doy F5 pues se me olvida consultarlo, pero no hay que revisarlo. Acá me manda un warning. Este warning me dice que no existe en la tabla attraction un índice para ordenar por attraction name, por lo cual el performance se podría ver afectado. ¿Ok? Me dice que no hay un índice, va a recorrer los registros y la misma navegación. Acá es importante que nosotros consideremos cuándo sería necesario crear el índice o no. Si vamos a consultar una tabla que tiene muchos registros y es un listado que ejecutamos diario, ahí pues ya merita, por ejemplo, que creemos un índice. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la tabla de attraction vamos a crear un índice. En la sección index, ¿se acuerdan que damos enter? Una U tiene porque es un índice de usuario, le pueden cambiar el nombre si quieren. Tenemos dos tipos de ordenamiento. Perdón, antes, podemos decirle que sea de tipo unique o duplicate. En este caso lo voy a dejar duplicate. Sería más coherente que fuera unique para no tener más de una atracción con el mismo nombre, pero probablemente yo tenga algún registro duplicado, así que lo voy a dejar así. Y le voy a poner attraction name. Y de este lado vamos a especificar si lo queremos ascendente o descendente. Lo voy a dejar ascendente. Guardo y cuando ejecute obviamente va a haber una reorganización a nivel de base de datos. Ahí es donde ustedes van a analizar
en qué momentos amerita hacer el índice y en qué momentos no, porque el tener un índice en las tablas también requiere un elemento más que mantener en la base de datos. Ajá. Cuando no existe un índice, GeneXus va a utilizar la llave primaria o los elementos que contenga para tratar de hacer más eficiente la consulta. Ajá. Sin embargo, si ya son muchos registros, pues ahí lo más idóneo sí sería que creen un índice. Aquí vamos a ver, me está reorganizando todos los objetos, pero vamos a ver en la reorganización de samples, que es este, que ya no tengo warning porque ya hay un índice con el cual voy a estar ordenando. ¿Sale? Bien. Cuando se haga la ejecución, nosotros vamos a ver que ya me van a aparecer los registros ordenados por attraction name. ¿Por qué otro elemento voy a poder ordenar? Pues vamos a poder ordenar por country name, que forma parte de su extendida, por country ID, por poner un ejemplo. Voy a ir a samples. Y ahora me aparece primero el 3. ¿Se acuerdan que habíamos platicado del ID, que es Estatua de la Libertad? El 1, que era Museo de Antropología, y así sucesivamente, hasta terminar con Punta del Este, que era el 4. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ordenar con la cláusula order. ¿Por qué atributos vamos a ordenar? Por cualquiera de la tabla base o de su extendida. Bien. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Alguna duda? Ivette, tengo una pregunta respecto a lo que es la reorganización. Sí, dime. Ante- Anteriormente en GeneXus 9 estaba acostumbrado a que teníamos un diseño prototipo y un diseño producción y Ajá. sabíamos para hacer la reorganización, pero en GeneXus 17 veo o no me he dado cuenta dónde puedo tener yo ese feeling de tener un prototipo y tener uno de producción. Ok. En este caso, hablando, bueno, voy a hacer un paréntesis para aquellos que nunca han usado otras versiones. En versiones, en este caso, versión 9, 8 para atrás, GeneXus tenía una sección de diseño. En la sección de diseño solamente trabajabas con transacciones. Cuando hacías un cambio te ibas a lo que era prototipo. Teníamos diferenciado lo que era prototipo y producción. Entonces, cada que hacías un cambio de diseño a prototipo era cuando veías todas las reorganizaciones y demás. Y ya en prototipo creabas paneles, etc. Acá en GeneXus ya lo trabajamos todo dentro del mismo environment. Entonces, tú puedes especificar, tener un environment que sea tu environment de desarrollo. Ajá. Y posteriormente vas a crear un nuevo environment y tú le especificas si es el mismo DBMS, las mismas características y que ese environment sea tu environment de producción, si es que los quisieras tener diferenciados. Ajá. Y ya en tu environment de producción, pues puedes apuntar a la base de datos a la cual te quieres conectar y todo para que tengas un símil de lo que se tenía en la 9. Acá en teoría es, si tú no haces otro environment, lo único que haces es un empaquetado, que sería cuando haces el deploy de tu aplicación. Haces un objeto main que invoca a todos los demás y lo que hace, si es una aplicación .NET, te hace una carpeta, bueno, cuando mandamos a producción un web, un .NET, normalmente lo que hacemos es copiar la carpeta web, nos la llevamos. Acá si tú haces un deploy, él filtra solamente los objetos necesarios para que no te lleves de más y ya te hace ese paquetito. Si es un Java, te hace una web app. Ajá. Ahí sería la parte del deploy. Pero si tú quisieras hacer un símil, pues simplemente creas un nuevo environment. Acá, por ejemplo, si yo le doy New Environment y le pongo que quiero las mismas características, solo que va a ir a otra base de datos, acá me aparecen dos environments. ¿Cuál se va a ejecutar? El que esté activo. En este caso, el nuevo se quedó como activo. Si yo doy un F5, aquí se estaría creando. Voy a regresarme al anterior, que sería set as, y siempre que esté como sombreadito con un signo play es el que está activo. Cuando yo dé F5, solo se reorganiza en este environment. ¿Ok? Entonces sería algo similar que tú podrías hacer. Ok, queda resuelta mi duda. Muchas gracias, Ivette. No, ¿de qué? Muy bien.
Acá me preguntan algo. Ah, ok, de los varios environments, Rox, no lo vamos a ver, pero es así lo que yo hice. Generas y ya tengo 2 environments. Puedes incluso probar tener un environment en la nube y un environment local. Cuando te cambies de environment, debes recordar que ahí tendrías que hacer un create database porque no existen las tablas en ese nuevo environment. Y ya cuando tú das F5, se reorganizan todos los objetos en el environment en el que te encuentres. Ejemplo como tal no hacemos, pero con esto creo que ya podrían estar probando. ¿Ok? Bien. Ahora, con respecto a lo del for each, del order, ¿tienen alguna duda? No, hasta ahí todo bien. Perfecto. Ahora, vamos a ver una nueva cláusula que nos va a servir para filtrar registros. Esa cláusula se llama where. Nosotros queremos, a ver, permítanme. ¿Y cuál fue tu problema, Rox? Acá, y no logré. No, las generaciones no son automáticas. Tú tienes los environments y un environment está en pausa y es como si no existiera. Hasta que te pasas al siguiente environment, tú tienes que ir build, create database para crear las tablas y después ya das un F5. En ese momento ya se empieza a reorganizar todo en ese environment, pero no es automático. ¿Ok? Bien. Dame unos minutos para... Ok. Y ya, si con respecto a eso tienen alguna otra duda, pues lo podemos checar en el foro. Bien, continuamos con el tema entonces. Ahora, con los filtros. Si yo quiero hacer un filtro, vamos a usar lo que es la cláusula where. Tiene las mismas condiciones que cuando hacemos un ordenamiento. Vamos a filtrar por cualquier atributo de la tabla base o de la extendida de la tabla en la cual yo estoy posicionada, ¿ok? En este caso, si estoy en Fly, cualquier atributo de su tabla base o de su extendida. Aquí me ponen un ejemplo, where flight date igual a today. O si estoy en el subnivel, observen flight seat, where flight ID igual a 1. Todos los asientos del vuelo 1, ¿ok? Entonces nosotros vamos a poder filtrar con la cláusula where. Nosotros podemos optimizar la consulta si hacemos una combinación del filtro más el order. ¿A qué se refiere? Vamos a suponer que mi tabla de customer tiene 1000 registros, ¿ok? De esos 1000 registros, yo quiero mostrar solamente aquellos donde su nombre sea mayor o igual a una letra. Vamos a suponer a la letra C. Y mi cliente 1000 es Carlos. Si yo solamente hago un for each customer, no le pongo un order y pongo where customer name sea menor o igual, aquí yo le estoy cambiando, menor o igual a Carlos, la pregunta sería, ¿por qué elemento me va a ordenar el for each? Repito, yo voy a poner for each customer, no especifico orden y pongo where customer name menor o igual a Carlos. ¿Por qué elemento se va a ordenar? Por Customer ID. Muy bien. Se va a ordenar por Customer ID. Entonces, lo que va a hacer GNexus es que va a buscar del registro 1 al registro 1000. Exactamente. Va a recorrer toda la tabla. Pero si a ese where yo le agrego un order, for each customer, order customer name, GNexus va a generar como unos punteros. Y en este caso va a decir, ok, del registro 1, no ID, del registro 1 al registro 15, están clientes que tienen nombres menor o igual a C. Por lo tanto, ya no recorrería toda la tabla. Y de esa manera optimizaríamos la consulta. ¿Ok? Entonces, es útil cuando tú haces un where sobre un elemento que haya un ordenamiento basado en el mismo para hacer más óptimas las consultas.
Acá me pide que necesitamos un índice. Nosotros ya vimos si es que queremos optimizarlo, crear el índice con ese elemento. Ahí ya me muestra la creación del índice y la consulta quedaría optimizada. Bien, ¿de este ejemplito tienen alguna duda o comentario? Yo asumía que al usar el nombre del campo Customer Name, debería de estar usando el índice. Así es en las bases de datos de SQL, aunque no le pongas un orden. Sí, si tú no le... A ver, ¿me repites otra vez para ver si te entendí bien? Perdón, Gustavo. O sea, sí, o sea, las bases de datos de SQL Server, no necesitas poner un order para que se aplique un índice con que esté en el where, entra automáticamente el índice. Entonces aquí esto me confundió, o sea, pensar que tengo que poner el order para que el índice entre. Sí, por defecto él utilizaría el índice de la llave primaria. No lo agregaría de forma automática, solamente que tú lo hagas. ¿Ok? Bueno, ok, sí está bien. Bien, antes de contestarle a Facundo, voy a responderle a Ricardo. Ricardo me decía que qué diferencia hay entre un build y un rebuild. Cuando tú haces un build all, lo que va a hacer es todos los objetos que has ido modificando en ese momento que estuviste trabajando, se vuelven a especificar, generar y compilar. Si tú haces un rebuild all, va a modificar, más bien va a recompilar todos los objetos que se encuentran en la base de conocimiento, modificados y no modificados. Ahí sería la diferencia. Y de Facundo me dice, no, ¿de qué, Ricardo? Tengo una duda, yo cambié el tipo de un atributo char a name y me tiró error todos los for which. Tuve que quitarlos. Ahí habría que ver el caso puntual. En sí, si tú cambiaste un char por un name y eran del mismo tipo de dato, tendría que haber sido transparente. Mismo número de caracteres, tendría que haber sido transparente. Tu char era de 20, tu dominio name era de 20, tendría que haber sido igual. Pero si hubiera sido que tu dominio es mayor, lo único que te tendría que haber hecho era una reorganización para modificarte el campo a nivel de base de datos. Y ahí hubiera sido bueno que hicieras un bilol, como ahorita lo comentaban, porque probablemente no se identificó ese cambio en los patterns y por eso había inconsistencias. Al hacer un bilol se vuelven a compilar esos objetos para que identificaras si había cambio antes de que los quitaras. Pero normalmente no deberían de causar problema, pero sí tendríamos que haber visto el caso puntual. Podríamos probar, bueno, después podrías hacer alguna otra prueba. Sí, sí, en realidad debe de seguirte consistente, porque esa es la idea de GeneXus, que sea incremental, que tú agregues, modifiques y que solo las cosas se vayan acomodando, así que sin problema puedes agregar los patterns otra vez. Si te surge conflicto, pues en el foro me haces saber y ya lo checamos. Bien, de nada. Acá, por ejemplo, cuando nosotros no agregamos un índice referente a lo que decía Gustavo, como bien dice el DBMS, ve la manera de optimizar la consulta con los recursos existentes, pero no se va a generar ese puntero que se hace si tienes puntualmente el índice definido para hacer el ordenamiento. Bien, ahora, cuando tú tienes un for each, elementos que van a tener y que es importante que nosotros sigamos cuando llevamos la sintaxis es la siguiente. Tienes un for each, el base transaction, que sería la transacción base a la cual haces referencia. Puedes poner un order. Yo les decía que el order puede ir dividido con comas, pero aquí observen que dice un when. Este when lo que hace es una condición para que el order sea ejecutado o no. Ajá. Si yo pongo aquí when condition, si se cumple la condición, entonces se hace el order. Si no se cumple la condición, es como si no existiera.
Ahí ya sería con cosas que quieren hacer más específicas, que dependiendo a lo mejor de alguna parametrización o de elementos que reciben valores o demás, digan, ah, si tú recibiste tal valor, no quiero que me ordenes por este porque infiero que entonces estás haciendo tal cosa, ¿no? Ahí nosotros podríamos estarlo condicionando. Va a haber una cláusula unique. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ahorita que lo vamos a ver más adelante, cuando hacemos un for each, por ejemplo, si yo me voy un for each a facturas y quiero ver los clientes que tienen facturas, es probable que IBET tenga más de 5 facturas. Por lo tanto, el nombre de IBET me aparecería 5 veces, si es que yo estoy posicionado en la tabla factura. Pero si yo le pongo un unique customer ID, en este caso me va a discriminar todas las repeticiones y solamente me va a mostrar una vez el nombre de IBET, y con eso yo ya tengo referencia que IBET tiene facturas. También vamos a poder tener un where y un when on. Ahora, quiero que observen. Si yo en mi código voy a irme a mi listado que habíamos hecho hace un rato, que se llama samples. Acá pongo where attraction name igual a Luis, por poner un ejemplo. Aquí me manda error, ¿ok? ¿Por qué me manda error? Porque un where no puede ir antes que un order, ¿ok? Ahí es donde decimos que la sintaxis es importante cuando hacemos código procedural. El where va después de un order. Si yo quiero un unique, el unique va entre un order y un where, ¿ok? Para que nosotros recordemos esa parte de la sintaxis. El when on es un código que se va a ejecutar solo si lo que está arriba no se cumple. Si lo que está acá arriba se cumple, ya no entro a lo que tiene el when on. Pero si lo de arriba no se cumple, entonces entro a esta sección que nosotros poníamos como ejemplo. Vamos a insertar un print block que diga un mensaje, un texto que diga, no hay registros con el filtro relacionado. Yo voy a poner donde attraction name, ni sé qué sería, estaba pensando en customer, perdón, sea where, vamos a cambiar, order, country name, where, country name, igual a México, por poner un ejemplo. Quiero imprimir todas las atracciones que sean de México, pero a lo mejor no hay ninguna. Si no hay ninguna, entonces entraría acá, donde yo le voy a poner print block 2, y me imprimiría el texto que yo pusiera de este lado, que me va a decir, no hay atracciones con ese país. ¿Ok? Solamente entro a esta sección cuando no se cumple lo que está arriba. Incluso si tú pones un for each aquí adentro, sería una consulta independiente. No se relaciona con la de arriba. Es una consulta que va a hacer algo si es que no se cumple lo de arriba. ¿Sale? Bien. Ahora, eso es con referente a un for each. Pero nosotros cuando hacemos consultas, podemos tener for each anidados, y estas anidaciones nos va a dar diferentes navegaciones. Ajá. Las navegaciones es importante que ustedes sepan las características para saber el tipo de resultado que nosotros vamos a tener. Para hacerlo, yo les voy a mostrar acá, a lo mejor un Word, nada más como para hacer referencia, ¿sale? Bien, entonces fíjense, nosotros cuando hablamos de, déjenlo hago un poquito más grande, cuando hablamos de for each anidados, ajá. Cuando hablamos de for each anidados, vamos a pensarlo que lo tenemos en dos clasificaciones.
como diferente tabla base y misma tabla base, ¿ok? Es decir, cuando tú tienes un for each anidado, quiere decir que hay un for each adentro de otro for each. Entre ellos podemos encontrar la sección en que tienen diferente tabla base o misma tabla base. Cuando tú hables de diferente tabla base, vas a hacer referencia a lo que es un join o a lo que es un producto cartesiano. Ajá. Cuando digas misma tabla base, al que te estás refiriendo es a un corte de control. Aquí vamos a irlo separando. For each anidados, que sería mi nombre central, pueden ser diferente tabla base o misma tabla base. Si es diferente tabla base, puede ser un join o un producto cartesiano. Si es misma tabla base, un corte de control. ¿Cuándo va a ser un join? Un join lo vamos a tener cuando haya una relación 1 a n directa o indirecta entre las tablas. ¿Ok? Cuando en tu navegación hay una relación 1 a n directa o indirecta entre las tablas, estás refiriéndote a un join. ¿Qué es eso, Ivette? El join lo que va a hacer que por un registro del nivel superior te va a mostrar muchos del anidado, si es que los tiene, porque pudiera que no tuviera nada. Ajá, pero por un registro del superior te va a mostrar varios del anidado. Todo eso sería el join. En el caso del producto cartesiano, es cuando no hay relación entre las tablas. Ajá, no hay ninguna relación entre las tablas. Eso es un producto cartesiano. ¿Qué me va a retornar un producto cartesiano? Por un registro del superior, todos los del anidado. Por un registro del primer nivel, todo lo que encuentre del anidado. Ajá, ¿por qué? Porque no hay filtros, no hay relaciones. Cuando es corte de control, nosotros lo que vamos a hacer es, aparte de que es misma tabla base, vamos a agregar la cláusula order para determinar criterios de agrupamiento. Ajá. Esto es como que lo primerito que nosotros tenemos que recordar. Que en los for each hay diferente tabla base, misma tabla base, que puede ser un join o un producto cartesiano y un corte de control, misma tabla base. Cuando es un join, relaciones 1 a n, directa o indirecta, producto cartesiano, no hay relación. Entonces, en base a lo anterior, vamos a ver los siguientes ejemplos. Me dice, for each anidados más tabla base diferente y no son relacionadas, es igual a un producto cartesiano. Vamos a ver el ejemplo. Yo tengo una entidad que se llama country y por otro lado tengo una entidad que se llama product. Cuando tú haces un for each, yo le pongo for each country, voy a imprimir los países y adentro han ido otro for each que va a product. Si Genexus encuentra que hay una relación entre las tablas, hace un filtro automático. En este caso, no hay relación entre ellas. ¿Va a haber filtro? Ok, antes de que... No hay, ¿verdad? Bien, antes de seguir me pregunta Juan. ¿Puede decirse que los for each anidados se usan cuando la información no está en la tabla extendida de la tabla base? No propiamente, porque nosotros vamos a ver que puedo hacer anidados de la misma tabla para agrupar información, que sería el caso de la misma tabla base. Es cuando nosotros necesitamos información, un caso sería esa que no está dentro del anidado, pero que yo quiero decir, quiero ver el nombre del país y en la parte de abajo todos los clientes que forman parte del país. Ajá. Ahí sería un caso donde nosotros vamos a anidar. O quiero ver la factura y el detalle de esa factura. El detalle se encuentra en otra tabla y son varias líneas relacionadas a un ID. Ahí serían los casos donde nosotros vamos a estar relacionando.
pueden estar o no estar en la tabla y ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Lo que es importante que veamos son los tipos de navegaciones. Aquí yo les preguntaba eso. ¿Hay alguna relación entre country y product? Me dijeron que no. Por lo tanto, en el for each anidado, que es el que está dentro, no va a haber ningún filtro. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a hacer GeneXus? Entra al primer for each. Como no hay ordenamiento, se posiciona en el registro 1 de country, que en este caso, según con la pantallita, el registro es Brasil. Por lo tanto, imprime su nombre. Cuando llegas al for each interno, como no hay filtro, ¿qué es lo que va a hacer GeneXus? ¿Qué me va a imprimir de producto? Todos los productos de la tabla. Todo lo que encuentre en la otra tabla. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es poner, bueno, lo que va a hacer la navegación es poner product A, product B, product C. Ajá, B, C. Luego termina, este for each se ejecuta tantas veces como registros haya, sale y regresa al primer for each e imprime el segundo registro y así sucesivamente por cada uno de los elementos. Ustedes observen que en cada ID de país me muestra todo lo que se encuentra en la tabla de productos. Esto es lo que haría un producto cartesiano por un registro del externo, lo que forma parte del interno. En este caso son tablas no relacionadas, ¿ok? Ahora, cuando nosotros decimos, tengo join, ¿por qué? For each country, me voy a posicionar en country y luego tengo un for each customer. Si nosotros revisamos las tablitas, hay una relación 1 a n entre country y customer. Ajá. Es una relación 1 a n, en este caso es una relación 1 a n directa. Por lo tanto, como hay una relación, la pregunta sería, ¿qué atributo en común va a haber entre country y customer? Control ID. Country ID, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tenemos for each anidados? En mi for each interno se hace un filtro implícito. ¿Qué significa eso? Tú no lo especificas, pero se agrega ese filtro. Aquí en mi for each de customer dice where country ID es igual al country ID donde se encuentra posicionado el for each superior. Entonces, ¿qué va a hacer GeneXus? Entra a la tabla country, se va al registro 1, que en este caso es Brasil, y se imprime su nombre, Brasil. Cuando llega al for each anidado, se hace implícito where country ID sea igual a 1. En este ejemplo, hay dos personas que forman parte de Brasil. Entonces, este for each se ejecutó dos veces, uno para Paulo y otro para Tiago. ¿Ok? Termina la navegación del segundo for each. Como todavía tengo registros en country, se va a for each y me imprime el país 2, que en este caso es Uruguay. Observen que aquí está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque cuando se fue a la tabla de customer no había ningún cliente en Uruguay. Entonces no hace nada este for each. Bueno, filtra, no encuentra registros, está buscando, no encuentra registros, sale. Ajá. Y así sucesivamente con cada uno de los registros. Solamente Brasil y Estados Unidos tuve información. Este listado no es que estuviera incorrecto, sino es lo que yo le estoy pidiendo. Ve primero a la tabla country y después ve a customer. Nosotros ahí estaríamos teniendo lo que es un join. El join pueden ser relaciones 1 a n, directas o indirectas. Por ejemplo, vamos a recordar mis tablas de este lado, mi diagrama, con attraction. Ajá. Tú podrías hacer un for each que vaya a category y adentro de ese for each uno que vaya a attraction. Como de category a attraction hay una relación 1 a n directa, ahí lo que estoy haciendo es un join. Ajá.
al hacer un join, lo que me va a hacer que por una categoría va a buscar las atracciones relacionadas. ¿Vamos bien? Si yo pongo un for each que me ponga la ciudad y luego la atracción, también es un join porque es una relación 1 a n directa. Pero si pongo primero un join, perdón, un for each que vaya al nombre del país y otro attraction, aquí es 1 a n, 1 a n, es 1 a n indirecto, también sería un join. Ajá, relaciones 1 a n directas o indirectas, estamos generando un join, un registro. Ivette, Ajá. disculpa, justamente a eso me refería con el comentario anterior, que en las relaciones N1 tú tienes en la tabla extendida los atributos, por lo tanto te basta con solo for each. Pero en cambio cuando es 1 a n, el atributo no está en la tabla extendida y por lo tanto ahí sí necesitas hacer un for each anidado. Ah, ok, pero Correcto por eso, ¿no? ejemplo, cuando nosotros queramos hacer información por grupos, que es un corte de control, todos se Sí, encuentran pero en la extendida. eso es correcto, pero a lo que voy es que en los otros casos que no sea ese del corte de control, esa sería como la forma en que yo podría entender cuándo usar un for each único o uno anidado. Claro, sí, ahí yo lo único que quería nada más era diferenciar que no pensaras que si es extendida ya no puedes usar un anidado, Ah, ya. ¿ok? Ujú. Pero si lo haces viéndolo de esa manera, es lógico, ¿no? Si las relaciones de una tabla a otra, que son relaciones 1 a n, particularmente un join, van a ser anidados, ¿ok? Ya. Ah, perfecto. Gracias. No, ¿de qué? ¿Hasta aquí vamos todos bien? ¿Las diferencias entre un join y un producto cartesiano? Sí, por acá todo bien. Perfecto. Bien, entonces, ahora vamos precisamente con el otro ejemplo. For each anidados, más misma tabla base, más tablas relacionadas. ¿Qué vamos a hacer? Un corte de control. ¿Cuándo es un corte de control? Vamos a ver la diferencia. A mí me dicen, Ivette, quiero un listado de todos los países con sus respectivos clientes, pero me interesa ver todos los países, tengan o no clientes. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué digo? Ah, ok, si quieres ver a todos los países, entonces mi tabla base del primer for each es country, porque ahí están todos mis países. Ya dependiendo de si tienen o no clientes, el join me lo va a mostrar. Y entonces hacemos un join y me dan este listado. Ahora, me pueden decir, Ivette, quiero un listado de los países que tengan clientes. Solamente quiero ver aquellos países que tienen clientes. Ahí ya cambia lo que yo necesito ver. Y no quiere decir que voy a hacer un join y voy a poner un contador y que si me cuenta 0, entonces no lo imprimo, etcétera. No, vamos a hacer otro tipo de navegación, ¿ok? Acá cuando ya nosotros empezamos a trabajar con los procedimientos, a hacer consultas y más adelante a hacer lo que son modificaciones a la base, es importante que sepamos que nosotros como desarrolladores vamos a tener la habilidad de poder obtener el resultado de 1000 maneras. Porque puedo poner un exit, porque puedo poner un contador, porque puedo poner una subrutina, etc. Pero ahí se va a hacer la diferencia de que uses los conceptos adecuadamente para navegar de la manera correcta y hacer tus consultas más optimizadas o modificaciones cuando veamos el tema de modificaciones. Es por ello que tenemos que tener bien claro si yo navego una tabla y a otra, qué es lo que estoy haciendo y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, a mí me dicen, no, Ivette, no quiero ver a Uruguay y a Chile, solamente quiero ver a aquellos países que tienen información relacionada. En ese caso, yo tendría que pensar en qué tabla contengo toda esa información. ¿Cuál sería la respuesta? En la tabla Customer. En la tabla Customer, exactamente. Si en Customer se encuentra el país, es porque tiene un cliente relacionado. Si no se encuentra es porque no lo tiene. Entonces ahí es que yo voy a cambiar mi navegación. Pongo for each customer. Vamos ahorita a pensar que no pongo este orden.
for each customer, print country, que sería country name, for each customer, print customer, ¿ok? Ahora, no me alcanza cuando tú quieres hacer un corte que sea solo misma tabla base. Necesitas un criterio de agrupamiento. ¿Por qué, Ivette? Fíjense, vamos a suponer, déjenme ir a... para que así nos quede más claro. Ay, perdónenme. Ahí está. Aquí. Vamos a suponer que en la tabla Customer yo tengo, Customer ID, Customer Name, Country ID. Esto es a nivel de base de datos, ¿sale? Tengo Customer ID, Customer Name, Country ID. Tengo el cliente 1, que es Paulo Silveira, que tiene el país 1, que es Brasil. Tengo el cliente 2, que es Anne Smith, que tiene el país 4. Y tengo el 3, que es Tiago, que tiene el 1. ¿Ok? Esta es mi tablita de datos de Customer. Entonces, vamos a suponer que yo hago este for each sin especificarle el orden. Dice, for each customer, print país, for each customer, print customer. ¿Ok? Entonces, viendo ese código, dejen hago tantito grande este. Lo vuelvo a minimizar. Teniendo claro ese orden, este for each, cuando yo ejecuto, ¿cuál es el registro que va a tomar en primer lugar GeneXus? Dice, for each customer, print country, for each customer, print customer. ¿Cuál va a ser el primer registro que va a tomar? El 1 de Paulo Silvera. 1 de Paulo. ¿Por qué? Porque al yo no especificar orden, me va a ordenar por la llave primaria de la tabla base. Como mi tabla base es customer, va a tomar este ID. Entonces, por extendida, identifica el país 1 en la tabla de country y me imprime Brasil. Hasta ahí vamos bien. Cuando llego al for each anidado, ¿cuál es el filtro automático que va a generar GeneXus? El país 1. ¿El ID 1 de quién? Del customer. De customer, entonces va a decir for each customer where customer ID es igual a 1, que en este caso es Paulo. Entonces va a poner 1 Brasil, Paulo. ¿Tengo más clientes que tengan el ID 1 en customer ID? No. No. Sí, porque estamos con customer ID, no con country. No hay ningún cliente que tenga más que él, porque es una llave primaria. Sale. Vuelve a subir al primer for each. En este caso, ¿a quién va a tomar? A Anne Smith. Entonces va a poner 4 Estados Unidos, Anne Smith. Como ya no hay otra Anne Smith, sale y sube y toma el 3 de Tiago. Va a poner otra vez 1 Brasil y abajo Tiago. ¿Sí se entiende? Sí, sí es correcto. En este caso está ordenado, Rox. Yo lo que explicaba era por qué es importante tener el orden. Si tú no lo agregas, GeneXus ordena por la llave primaria. La llave primaria de la tabla base, que la tabla base es customer. Ajá. Entonces, si yo no lo agrego, aquí lo que yo trato de decirles es que tengan esa visibilidad de para qué necesito ese orden. ¿Ok? Si yo no se lo especifico, él ordena por llave primaria de la tabla base. La tabla base es customer. Entonces, efectivamente,
no me van a aparecer aquellos países que no tengan clientes relacionados, pero la información no va a estar agrupada. Es por ello que el criterio de agrupamiento nosotros lo vamos a determinar por medio de un order. ¿Ok? Order Country ID. Al decirle yo Order Country ID, todos estos registros van a estar ordenados por este elemento. Por lo tanto, diría Paulo, que es el 1, después 3 Tiago, que es el 1, y luego 2 Ann, que es el 4. Al estar agrupados, va a haber un filtro implícito en el for each anidado, where country ID igual al ID en el que está posicionado el nivel superior. Y ese sí me va a ser los grupos de información. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hagamos un corte de control, las características es misma tabla base y criterio de agrupamiento. Por ejemplo, si en GeneXus me dijeran, quiero un listado event que sea de la siguiente manera. Quiero que se vea un print block que tenga el país. Luego, quiero un print block que tenga la ciudad. Aquí voy a tener el país, acá la ciudad. ¿Por qué? Porque quiero que diga México, después que diga Guadalajara, por poner un ejemplo. Y abajo, las atracciones que corresponden a ese país y ciudad. Ah, pero ¿qué crees? Aparte me gustaría que tengas las atracciones divididas por categoría. Category name. Tengo category name. Y abajo vamos a hacerle un mock down. Recuerden que no importa cómo estén acomodados los print blocks, lo que importa es cuando se manden a imprimir. Pero visualmente, si yo quiero que aparezcan quiero que me aparezca el país, abajo la ciudad, la categoría y por último la lista de atracciones que formen parte de esa categoría, de esa ciudad y de ese país. Me interesa ver solo aquellos países, ciudades y categorías que tengan atracciones. En este ejemplo sería también un corte de control. La pregunta sería, así como lo ven, ¿cuántos for each necesitamos y cuáles son los agrupamientos que tenemos que hacer? ¿Qué me dicen? Si yo les dijera, a ver, ahorita todos prendan su máquina y pónganse a hacer esto, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué opinan? ¿Nadie? Bueno, tendríamos que empezar creando un for each por country para No. poner el nombre del país. ¿Que esté posicionado en country? No, porque solamente son los países que tengan atracciones, entonces no puede partir por country, tiene que partir por atracción. Perfecto. For Tienes each mucha razón. attraction. Mm. Exacto, exacto, porque si no ahí ya estaríamos haciendo un join y al hacer un join, entonces ya habría algunos países que puedan o no tengan atracciones, ¿no? Aquí yo diría, for each attraction, voy a imprimir country name y luego lo primero que me tiene que quedar claro es, ¿qué necesito hacer para el requerimiento? ¿Un join o un corte de control? Sí, es un corte de control. Un corte de control. Para los que no me lo identificaron, vuelvo a decir, imaginen ustedes que me dicen, Ivette, quiero un listado de las atracciones que se muestren por categoría, por ciudad y por país. Solo me interesa ver aquellos países, ciudades y categorías que tengan atracciones. A partir de ese requerimiento, ustedes tienen que decir, necesito hacer un join, un producto cartesiano o un corte de control. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué necesitamos?
Corte de control. Muy bien. Entonces, cuando yo digo corte de control, ¿qué significa? Que todos mis for each que van a tener, ¿misma qué? La misma tabla, pero no Misma hay que tabla poner base. nombre. Sí. Exacto. Y que va a haber criterios de agrupamiento. Entonces, fíjense, for each attraction, imprimo el país. For each attraction, imprimo la ciudad. Aquí no es country name, sería mi prim block que corresponde al prim block 2. Vamos a poner prim block 2. Luego, print attraction, la ciudad es el 3 y el otro el 4. Print block 3, for each attraction, print block 4, for each attraction, print block 1. En for, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, ahora, no solamente me alcanza con esto, ¿qué me está faltando? Agruparlo. Agrupar, order, country name, acá, order, city name, acá vamos a poner order, category name. Todos los elementos forman parte de la extendida de attraction. Por lo tanto, es misma tabla base. En este yo puedo especificarle un ordenamiento si es que lo quisiera ver por atracción, pero si no, no es necesario. Entonces, lo que nosotros como un tip es, de acuerdo a los criterios de agrupamiento, 1, 2, 3, vas a tener un for each más cuando haces for each anidados. 1, 2, 3, 4. Este, que es el registro, que son todas las atracciones relacionadas, puede ir o no sin ordenamiento, dependiendo de cómo tú quieras mostrar los registros. Si aquí yo hago una navegación, me comí uno, me puse uno de más. Hay un en for mal escrito. Está mal escrito el fila último. 15. La fila 15. Gracias. Y ahí En falta for, y me falta uno, ¿no? el C. Ahora sí. Ahora fíjense, si yo le doy view, ahorita ignoremos un poco el criterio del warning, pero lo que quiero que vean es que me pone un break, que me indica que es un corte. Y me está haciendo los filtros en base a los ordenamientos que yo estoy haciendo. Ajá. Ahí nosotros estaríamos haciendo un corte de control. Cuando nosotros lo ejecutamos, entonces vamos a ver todas las atracciones agrupadas por país, por ciudad, por categoría. Entonces, cuando ustedes tengan un requerimiento, es importante que analicen primero qué es lo que les piden realizar, para que a partir de ahí digan, necesito hacer un join. No, en este caso necesito hacer un corte de control. Y de esa manera es más seguro a que empecemos a hacer un montón de for each, agreguemos, quitemos, y si le pongo una condición, y si le pongo un contador, etcétera. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, para resumir en la parte de las navegaciones, cuando tú tienes for each anidados, puedes tener lo que es un producto cartesiano, cuando son tablas diferentes y no hay relación entre ellas, un join, cuando son tablas diferentes, pero tienen una relación 1 a n, directa o indirecta, y un corte de control, cuando es una misma tabla, agrupando con un order. ¿Ok? Serían los 3 tipos de navegaciones que nosotros vamos a estar encontrando con for each anidados. ¿Alguna duda de esto? No. ¿No? Bien. Y acá nos muestra pues los registros que estaríamos obteniendo, ¿no? Al no haber relación, por un registro del for each externo, todo lo que encuentro en el interno. Por un registro del externo, los relacionados, si es que existen, y en este caso, solo aquellos que tengan información relacionada. Bien, eso con respecto a lo que serían los for each anidados. Ahora,
con las fórmulas inline. Nosotros la clase pasada hablábamos del tema de fórmulas. Decíamos que había dos tipos, que son globales y que son locales. Las fórmulas globales son aquellas que se definen a nivel de atributos. Se llaman globales porque en cualquier lugar donde tú mandes llamar ese atributo se ejecuta el cálculo. En el caso de las fórmulas inline o locales, son aquellas que se definen en el código de un objeto. Se llaman locales porque solamente se ejecutan cuando tú mandas llamar el objeto que las tiene definidas. En este caso, las fórmulas inline no se asignan a atributos, solamente son asignadas a variables y las vas a tener dentro del código. Puede ser dentro de un evento, puede ser dentro de un source, en un for each, etc. ¿Ok? Acá me muestra un requerimiento. Nos solicitan un listado de países con la cantidad de clientes de cada uno. Quiero ver el nombre del país y su cantidad de clientes. Nosotros pudimos haber optado porque en la tabla, en este caso en la transacción, mejor dicho, de country, agregar un atributo y ahí agregarle el cálculo. Pero a lo mejor a mí no me interesaba que estuviera en un atributo porque solamente lo voy a usar en este listado. Entonces, lo que puedes hacer es, vas a definir una fórmula dentro de tu código, en este caso del source de un procedimiento, donde vas a ejecutar el cálculo. Acá me muestra las relaciones de las tablas. Voy a tener a country, y hay una relación 1 a n con cost. Entonces, yo voy a poner for each country, variable que va a recibir el cálculo, igual a count. ¿Cómo funcionan estas fórmulas? Fíjense, es una fórmula de tipo aggregate. Primero vamos a tener la tabla base del for each, en donde se encuentra la fórmula. ¿Cuál es la tabla base de este ejemplo? Country. Luego, del lado de la fórmula, que es este cuadro naranja, yo voy a tener dentro del count un atributo que me determina la tabla navegar. En este caso, customer name se encuentra en customer. ¿Hay un atributo en común entre country y customer? Parece sí. Sí. Sí, ¿cuál sería? El country ID. El country ID. El country ID. Entonces, fíjense, cuando hay un atributo en común entre la tabla base y la tabla navegar, GeneXus hace un filtro implícito en el cálculo. ¿Qué quiere decir? Que dice cuenta los clientes donde country ID sea igual al país donde estés posicionado. Si yo estoy posicionado en este momento en el país 5, que es Uruguay, el count va a ir a la tabla customer a contar todos los clientes que correspondan a ese país y el valor lo va a retornar a la variable. Observen que como aquí ya no es una operación que estuviéramos haciendo manual, no necesitan inicializar la variable. Imprime ese país y cuando llega el segundo se hace el nuevo cálculo. Se hace todo de manera automática. ¿Ok? Entonces, tabla base del for each sería country. Tabla base la tabla que va a navegar la fórmula es customer. Dice, la fórmula contará los clientes de cada país o la cantidad total de clientes. ¿Cuál es la respuesta? Y por país, ¿no? ¿Mande? En este caso va a ser la cantidad total de clientes. ¿Sería el total de clientes o de solamente de un país en particular? La cantidad de clientes del país donde está parado. Del país donde está posicionado, exactamente, porque la fórmula está contenida dentro de un for each. Y acá me dice, la tabla del for each es country, la tabla navegar es customer. Dice, contará los clientes de cada país, ya que se hace un filtro automático por el atributo en común, que es country ID, porque las tablas están relacionadas. Ahora, si en el código yo pusiera esta fórmula afuera del for each, ¿qué es lo que haría? Así solito.
¿Generaría un error? No. ¿Sí? Porque no hay un for each. No. En ese caso, ¿qué creen que haga? Contaría todos los clientes. Todos. Eso, En este contaría todos los caso, clientes. exactamente, ahí me pondría la cantidad total de clientes. ¿Por qué? Porque él tiene una tabla a navegar adentro de la fórmula, que es customer. Si no hay un filtro, entonces va a la tabla y cuenta todo. ¿Ok? El que se encuentra en la fórmula adentro de un for each, ahí es cuando cambia el contexto. Si hay una tabla, si hay un atributo en común entre las tablas, me contaría aquellos que están relacionados. ¿Ok? Exacto, eso es lo que haría Darío. Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita de cómo se determina la tabla y qué es lo que va a contar? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Bien. Vamos ahora a ver la comunicación entre objetos, que este también es un tema interesante. Dice, pasaje de parámetros. Por ejemplo, en las reglas de la transacción country, yo voy a poner customer list, que es un PDF, a lo mejor, con los detalles del cliente, detalles de clientes, mejor dicho, y paso por parámetro country ID, on after complete. Vamos a imaginar que yo quiero que una vez que actualice o muestre los datos de un país, me muestre una lista de todos los clientes relacionados a ese país. ¿Ok? Entonces, yo voy a poner en las reglas de la transacción country la invocación al objeto, que en este caso sería un procedimiento, y le paso por parámetro el ID. ¿Por qué lo hago en un after complete? Hasta que haya finalizado la actualización o inserción del país. Luego, en el objeto customer list, en su sección reglas, pongo una regla parm, donde voy a recibir un parámetro, en este caso country ID. Cuando tengo mi código, voy a hacer un filtro por el registro por parámetro, recibido por parámetro. Bien, vamos por partes. Tú vas a tener la posibilidad, desde un objeto A, invocar a un objeto B. La sintaxis para dicha invocación va a ser objeto A, paréntesis. Ajá. Esto ya es una llamada, esto es una invocación. Vamos a, para que se vea mejor, sería así. Objeto A, paréntesis. Si tú no mandas ningún parámetro, con esto ya estás llamando al objeto. Esto yo lo estoy haciendo en un objeto B, por poner un ejemplo. En el objeto B, yo estoy mandando llamar al objeto A y hago un llamado de esta manera. Para los que vienen de versiones viejitas, con un comando que se llama call. Hoy día ya no lo usamos, si bien sigue vigente, pero la invocación sería así, objeto A, ¿ok? Ahora, si tú le quieres mandar parámetros, los vas a poner dentro. Puedes mandar atributos o variables. Todo depende de dónde te encuentres. Si tú estás en una transacción, lo que vas a mandar es un atributo. Si tú estás en un panel, que lo vamos a ver más adelante, podrías mandar, si estás capturando el valor en una variable, la variable. Ahorita vamos a manejarlo todo con variables. Voy a poner var1, para que se entienda un poquito, char1, num1, char2, por poner un ejemplo. En el objeto B, yo hago esa invocación. La puedes hacer en las reglas, como se mostró en el ejemplo anterior, o en eventos. Ahorita, como no hemos visto más objetos, vamos a posicionarnos, vamos a imaginar que el objeto A es una transacción y yo lo voy a mandar llamar en la sección de reglas. Vamos a poner on, after, insert, por poner un ejemplo. ¿Ok? Ahí está mi invocación. Ahora, en el objeto B, en el objeto A, en la sección rules, tú debes de tener una regla que se llame parm.
Esta regla solamente la vas a agregar si recibes parámetros. Si no recibes, no la pones, ¿ok? Si fuera como en el primer caso que solamente puse objeto A, abro y cierro, es una simple llamada. Pero esta llamada manda valores. Vamos a pensar que el mandar valores es como jugar con una pelota, ¿no? Yo te la mando, tú la tienes que recibir. ¿Cómo la vamos a recibir? Con la regla PAN. Ahora, los parámetros, en el caso de que sean variables, recuerden que las variables son locales. Si tú las defines en el objeto B, esas variables no existen en el objeto A. Yo las tengo que definir. No necesitan llamarse igual, pero sí tienen que ser del mismo parámetro. Si tú mandas un carácter, tienes que recibir un carácter. Si mandas un numérico, tiene que ser un numérico y así sucesivamente. ¿Ok? Si tú no le especificas si es de entrada o salida, el generador, dependiendo si estés en Net o en Java, va a determinar, de acuerdo al contexto, si funge como entrada o como salida. Pero el que tú se lo especifiques es mejor. Puedo decirle ahorita que todas sean de entrada, por poner un ejemplo. Ajá. O puedo decir que la última es de salida, según sea el caso. Tú vas a especificarle a cada uno de tus parámetros. Pero cuando haces la invocación, siempre, si mandas 3, recibes 3. ¿Ok? Y deben de ser del mismo tipo de datos. Si es carácter, numérico, carácter, tengo que recibir carácter, numérico, carácter. Con esto nosotros ya estamos haciendo una invocación. ¿A qué objetos voy a poder invocar? Vas a poder llamar a una transacción, a un procedimiento o a un web panel, por poner un ejemplo. ¿Ok? De este tipo, ¿vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? De mi parte, todo bien. Bueno. Sí, muy bien, adelante. Ok, ahora hay otro tipo de invocación que tiene la siguiente sintaxis. Atributo, perdón, sería así. Atributo o variable igual a objeto A. Si yo hago esto, quiere decir que yo no le estoy mandando parámetros, pero el objeto A, ¿qué va a hacer? Retornarme. Por lo tanto, bueno, primero, esta sintaxis. A esta se le llama UDP, que es User Defined Procedure, y esta solamente sirve para invocar a lo que son objetos, procedimientos y data provider. Es decir, que con esta sintaxis no pueden llamar a una transacción, ¿ok? Objetos, procedimientos o data provider. Y este tipo de invocación me obliga a retornar un valor. ¿A quién se le va a asignar ese valor? A la variable o atributo que lo esté invocando. Atributo quiere decir que tú en la sección de estructura de la transacción puedes hacer una fórmula donde se le asigna el valor de un procedimiento. A lo mejor yo quiero encontrar el precio final de un producto, puedo poner precio final y en la fórmula invocar a un procedimiento y le retorno un valor. ¿Ok? Se pudiera dar el caso. O en una variable dentro de un código. Ahora, si yo tengo este código en el objeto B, vamos a suponer igual que es una variable en la sección rules. En el objeto A, también en sus reglas, vamos a tener una regla par. En este caso que yo les planteo aquí, no se están enviando parámetros, pero él sí retorna. Entonces yo le pongo out y lo que yo ponga aquí debe de ser del mismo tipo de datos de lo que yo tenga de este lado. Si es un carácter, un numérico, etcétera, debe de ser el mismo tipo de datos. Ahora, si acá yo le pongo num1, num2, entonces de este lado tú tienes que tener num1, num2, out, y a lo mejor pongo un num3. Cuando es un UDP, siempre debe de haber un parámetro más. ¿Por qué? Porque este último
es el que le va a asignar el valor al atributo o variable que lo invoca. ¿Ok? A diferencia de cuando hacemos un llamado normal. En este, si mando 3, recibo 3. Si mando 4, recibo 4. En este caso, siempre va a haber un parámetro extra que es el que se retorna. ¿Cuál va a ser? El último. El último es el que se va a asignar. Eso sería para casos particulares donde solamente me interesa retornar un valor. En una pregunta del foro me preguntaba Juan que qué pasa si yo necesito regresar más de uno. En este caso no haríamos uso de un UDP. Trabajaríamos con este tipo de invocación, pero ya quedaría bien especificado en tu regla lo que tú vayas a mandar como retorno. O incluso podría ser un inOut, que entra un valor y sobre ese mismo le quiero regresar otro valor. Ahora, imaginen ustedes que al objeto A lo puede llamar el objeto B y lo puede llamar el objeto C. No los quiero complicar, pero nada más como un ejemplo. A lo mejor el objeto B solamente manda 2 parámetros y el C manda 3. Tu regla PARM del objeto A debe de tener los 3 parámetros. Y cuando tú invoques del B, debes agregar uno aunque esté vacío, pero debes de cumplir con esa sintaxis. Y deben de estar acomodados en el mismo orden. Si es carácter, numérico, carácter, debes de poner carácter, numérico, carácter. A lo mejor él no manda nada en el numérico. Yo podría poner un 0. También es válido. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, Beth, Sí, está claro. todo bien nivel. Perfecto. Entonces, aquí nosotros vemos un caso, ¿no? Mando el listado, le mando la llave primaria, on after complete. En el PARM tengo el valor de lo que voy a recibir. Ahora, algo importante con la regla PARM. Si tú recibes el valor en una variable, por más que la variable se llame igual que un atributo, GNexus no sabe para qué quieres ese valor. Si tú quieres hacer un filtro, lo tienes que hacer explícitamente. Where country ID igual al valor recibido en la variable. Es un filtro explícito. ¿Ok? Ahora, veamos esta diferencia. Yo mandé como parámetro a country ID. ¿Por qué lo mandé como atributo? Porque estoy trabajando en la transacción, pero lo recibí como variable. Hago yo el filtro. Pero ¿qué pasa ahora? Lo recibo como atributo. Cuando tú en la regla PARM recibes un parámetro en un atributo, GNexus hace un filtro implícito. ¿Qué quiere decir? Que sin que tú lo especifiques, él dice, ok, ¿quieres todo aquello que esté relacionado a contra ID, que en este caso es el valor 5, por poner un ejemplo? Ya no preciso agregar el where. Entonces, acá vendría la pregunta, ¿cuándo me sería conveniente recibir el parámetro como atributo y cuándo como variable? Lo vas a recibir como variable cuando quieras jugar con el valor. ¿A qué me refiero con jugar? A que puedas decir que sea mayor o igual, que sea diferente, que sea menor, que no quiero una asignación directa. Ajá. En ese caso, tiene sentido que tú lo recibas como una variable. Para este, que es una asignación, nos conviene como un atributo porque nos estamos ahorrando una línea de código. Sin embargo, si tú lo quieres poner, no hay ningún problema. Pero sí es importante que tengas claro cuándo es de una u otra manera. A lo mejor me dicen, quiero un listado de todos los clientes que aparezcan en los países que no se han recibido por parámetro. Entonces ahí yo le voy a poner where contra ID diferente a la variable. En ese caso no me sirve recibirlo como atributo, lo necesito recibir como variable. O a lo mejor quiero calcular del valor que te reciban, quiero que sea más 5 para hacer un filtro. Ajá. Siempre que tú quieras evaluar una condición sobre el valor, que sea mayor o igual, que sea diferente, etcétera, se recibe como variable. Si quieres hacer un filtro implícito, entonces te conviene como atributo.
Ivette, en ese caso, el objeto que llama debiera estar recorriendo la tabla para darle el atributo, ¿cierto? Porque si no, no queda claro cuál de los No. valores del atributo es, ¿o no? No, no es necesario. Por ejemplo, ustedes vamos a ver la siguiente, en 2 clases más adelante vamos a ver el objeto panel. Tú puedes tener un web panel donde le dices al usuario que en una variable te agregue algunos datos. Ah, no, sí, sí. Pero estaba pensando en el otro caso, en el caso de que tú pases un atributo como parámetro, ese Ajá. atributo ya debe venir de algún contexto en el cual tú ya estás recorriendo algo para darle un valor, porque si no, no tendría- Exacto. En ese caso sería que lo estés tomando de una transacción. Claro. De una transacción, o que si estás en un panel que estés posicionado en un grid, por poner un ejemplo, y que ya tienes el valor contenido en un atributo dentro del grid. Acá todo va a depender del contexto. Si yo estoy en un panel y el usuario está ingresando el valor en una variable, entonces tengo que mandar la variable. Ajá. Y ahora otra cosa importante. Si tú mandas atributo, no quiere decir que obligatoriamente recibes un atributo. Tú puedes decidir recibirlo en atributo o variable dependiendo de la acción que quieras realizar. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y este es el otro ejemplo que ya habíamos platicado, que es el retorno de valor. Variable igual, nombre del objeto, parámetro. En este caso, mi pan tiene el parámetro que recibió más el de salida. ¿Ok? Aquí yo filtro, hago alguna acción y retorno un valor. Bien. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien, se entendió mejor. De hecho, me había costado entenderlo al principio con los videos solamente. Ahora me quedó más claro. Gracias. Ah, perfecto, Mariana, muy bien. Sí, acá la ventaja de la clase es que ustedes precisamente puedan ver los videos, porque nosotros solo damos como que lo importante de todo lo que vieron. Entonces, si no ven los videos y solo la clase, pues queda incompleto, ¿no? Pero si ven los videos más la clase, se entiende o se reafirman esos conocimientos que ustedes pudieran haber adquirido en esos días de práctica. Entonces, para ello, para nosotros es importante que ustedes, puedan haber visto los videos. Bien, por hoy sería todo. Si tienen alguna duda, recuerden que tenemos el foro, no tengan pendiente, por muy sencilla que se vea su consulta de hacerla, nosotros tenemos toda la disponibilidad para estarles atendiendo. Entonces, pues por hoy sería todo. Les agradezco y estaríamos pendientes para la siguiente clase. Para la siguiente clase nosotros vamos a ver lo que corresponde a SDTs. Déjenles recuerdo. Voy a pausar la grabación.